libro de cielo, la llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Sierva de Dios Luisa Picarreta. Volumen 4, capítulos del 159 al 168. Volumen 4, capítulo 159. Francia e Italia no reconocen más a Jesús. Jesús la suspende de su estado de víctima, pero ella no acepta y lucha para que no se redacte la ley del divorcio. Encontrándome fuera de mí misma, me he encontrado en una densísima oscuridad, y en ella estaban miles de personas. Dicha oscuridad las volvía ciegas, tanto que ellas mismas no comprendían lo que hacían. Parecía que fuese parte de Italia y parte de Francia. Oh, cuántos errores se advierten en Francia, peores que los de Italia. Parecía que habían perdido la razón humana, primera dote del hombre, y que lo distingue de las bestias, y se habían vuelto peor que estas mismas. Cerca de esta oscuridad se veía una luz. Me he acercado y encontré a mi amante Jesús, pero tan afligido e indignado contra aquella gente, que yo temía y temblaba de pies a cabeza, y solo he dicho: Señor, cálmate y hazme sufrir a mí, derramando sobre mí tu indignación. Y Él me ha dicho: ¿cómo puedo aplacarme si me quieren apartar de ellos, como si no fueran obra creada por mí? ¿No ves cómo Francia me ha arrojado de sí, considerándose honrada de no reconocerme más? ¿Y cómo Italia quiere seguir a Francia, habiendo algunos que darían el alma al diablo con tal de poder formar la ley del divorcio, tantas veces intentada por ellos, y que han quedado aplastados y confundidos? Más que aplacarme y derramar sobre ti mi indignación, te suspendo del estado de víctima, porque cuando mi justicia ha probado varias veces, usando todo su poder para no dar aquel castigo querido por el mismo hombre, y con todo esto lo quiere, es necesario que la justicia suspenda a quien la detiene y haga caer el castigo. Y yo: Señor, si me quieres suspender por otros castigos, fácilmente habría aceptado, porque es justo que la criatura se uniforme en todo a tu santo querer. Pero aceptarlo por este mal gravísimo, mi alma no puede tolerar esta suspensión. Más bien, invísteme de tu poder y hazme ir en medio de estos tales que quieren esto. Mientras esto decía, me he encontrado con ellos. Parecían investidos por fuerzas diabólicas, especialmente uno que parecía furibundo, como si quisiera trastornar todo. He dicho y vuelto a decir, y apenas logré arrojarles alguna pequeña luz de razón, haciéndoles conocer el error que cometían. Y después de esto me he encontrado en mí misma con escasísimos sufrimientos. Volumen 4, capítulo 160, diciembre 8 de 1902. El confesor usa la potestad de la Iglesia para tener crucificado a Jesús en Luisa, crucificándola juntamente para impedir la ley del divorcio. Esta mañana mi adorable Jesús ha venido y me ha dicho:
Hija mía, hoy quiero tenerte suspendida sin hacerte sufrir. Y yo he comenzado a temer y a lamentarme con él, y ha agregado: no temas, yo me estaré contigo. Más bien, cuando tú ocupas el estado de víctima, estás expuesta a la justicia, y además de los otros sufrimientos, muchas veces te toca sufrir mi misma privación y la oscuridad. En suma, todo lo que merece el hombre por sus culpas. Pero suspendiéndote el oficio de víctima, todo será misericordia y amor que mostraré hacia ti. Yo me sentía liberada. Si bien veía a mi amado Jesús y comprendía muy bien que no era su venida lo que hacía necesaria la venida del sacerdote para hacerme recuperar, sino más bien los sufrimientos que Jesús me daba. Entonces, no sé decir por qué, mi alma sentía una pena, pero mi naturaleza sentía una gran satisfacción y decía: por lo menos ahorraré al confesor el sacrificio de venir. Pero mientras esto pensaba, he visto junto con nuestro Señor un sacerdote vestido de blanco, me parecía que fuera el Papa, y junto el confesor, y ellos le rogaban que me hiciera sufrir para impedir que redactaran esta ley del divorcio. Pero Jesús no les hacía caso. Entonces el confesor, no haciendo caso de que no lo oía, con ímpetu extraordinario, que parecía que no fuera él, ha tomado a Jesucristo en brazos y a fuerza lo ha puesto dentro de mí diciendo: te estarás crucificado en ella, crucificándola, pero esta ley no la queremos. Jesús ha quedado como atado dentro de mí, crucificado por aquella imposición, sintiendo yo acerbamente los dolores de la cruz, y ha dicho: hija, es la Iglesia que lo quiere, y su potestad, unida a la fuerza de la oración, me ata. Volumen 4, capítulo 161, diciembre 9 de 1902. Luisa se encuentra junto con Jesucristo, como clavada con él. Habla acerca del divorcio. Encontrándome en mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma junto con Jesucristo, como clavada con él, y como yo sufría permanecía en silencio. Mientras tanto vi al confesor junto con el ángel custodio que le decía: esta pobrecita está sufriendo mucho, tanto que le impide hablar. Dale un poco de tregua, porque cuando dos amantes desahogan entre ellos lo que tienen en su interior, terminan concediéndose mutuamente lo que quieren. Entonces me he sentido aliviar los sufrimientos y primeramente he dicho ciertas necesidades del Padre al rogarle que lo hiciera todo de Dios, porque cuando uno llega a ser tal, no puede encontrar ninguna dificultad para que le concedan lo que quiere, porque no podrá buscar otra cosa sino lo que agrada a Dios. Después he dicho: Señor, esta ley del divorcio, ¿llegarán los hombres a formarla en Italia? Y él: hija mía, hay peligro, a menos que algún rayo chino llegue a impedirles este propósito. Y yo: Señor, ¿cómo? ¿Es tal vez alguno de China que mientras estén por hacer esto, tomarán algún rayo y lo arrojarán entre ellos para matarlos, de modo que aquellos asustados emprenderán la fuga? Y Jesús: cuando no comprendas, es mejor que calles. Yo he quedado confundida y no me he atrevido a hablar más,
y sin haber comprendido el significado. Pero el ángel custodio estaba diciendo al confesor que además de la intención de la cruz, uniera la de hacerlo derramar, que si esto conseguía, vencería el punto y no podrán hacerlo. Volumen 4, capítulo 162, diciembre 15 de 1902. Queda clavada con Jesús. El hombre está por ser aplastado por el peso de la justicia divina. Continuando mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma y he encontrado a mi adorable Jesús arrojado por tierra, crucificado, pero todos lo pisoteaban, y yo, para impedir que esto hicieran, me he extendido sobre él para recibir sobre mí lo que hacían a nuestro Señor. Y mientras estaba en aquella posición he dicho: Señor, ¿qué te cuesta que esos mismos clavos que te traspasan me traspasen a mí al mismo tiempo? Mientras estaba en esto me he encontrado clavada con aquellos mismos clavos que tenían clavado al bendito Jesús, Él abajo y yo arriba. Y en esta posición nos hemos encontrado en medio de aquellos hombres que quieren el divorcio, y Jesús les mandaba tantos rayos de luz producidos por los sufrimientos que Jesús y yo sufríamos, y ellos quedaban deslumbrados y confundidos. Y comprendía que si el Señor querrá hacerme sufrir cuando ellos vengan para hacer esto, fracasarán y no concluirán nada. Después de esto ha desaparecido, quedando yo sola a sufrir. Después ha regresado de nuevo, pero no crucificado, y se ha arrojado en mis brazos. Pero se volvió tan pesado que mis pobres brazos no resistían y estaba a punto de dejarlo caer a tierra. Entonces, viendo que por más que hacía y me esforzaba, no podía sostener ese peso, era tanta la pena que sentía que lloraba abundantemente. Y él, viendo el peligro de caer y mi llanto, lloraba junto conmigo. ¡Qué desgarradora escena! Entonces, haciéndome violencia, lo he besado en el rostro, y besándome él también, le he dicho: vida y fuerza mía, por mí soy débil y nada puedo, pero contigo todo puedo. Por eso fortifica mi debilidad, infundiéndome tu misma fuerza, y así podré sostener el peso de tu persona, único medio para podernos recíprocamente evitar este disgusto, yo de hacerte caer y tú de sufrir la caída. Al oír esto, Jesús me ha dicho: hija mía, ¿y tú no comprendes el significado de mi pesantez? Debes saber que es el peso enorme de la justicia que ni yo puedo soportarlo más, ni tú podrás contenerlo, y el hombre está por ser aplastado por el peso de la justicia divina. Yo al oír esto lloraba, y él, para distraerme, como antes de venir tenía un fuerte temor de que no debiese obedecer sobre ciertas cosas, ha agregado: y tú, amada mía, ¿por qué temes tanto que no te hiciese obedecer? ¿No sabes que cuando atraigo identifico a un alma conmigo, comunicándole mis secretos? La primera tecla que pongo, la que suena más bello y que comunica el sonido a todas las demás teclas, es la tecla de la obediencia. Tanto que si las demás teclas no están en comunicación con la primera tecla, sonarán de un modo discordante que jamás podrá ser agradable a mi oído. Por eso no temas, y además, no tú, sino yo obedeceré en ti, y siendo una obediencia que me corresponde hacer a mí,
déjame actuar a mí, sin preocuparte, porque solo yo sé lo que conviene y el modo para hacerme conocer. Dicho esto, ha desaparecido y yo me he encontrado en mí misma. Sea siempre bendito el Señor. Volumen 4, capítulo 163, diciembre 17 de 1902. Para poder ser víctima, es necesaria la unión permanente con Jesús. Esta mañana, al venir mi adorable Jesús, le estaba rogando que se aplacara, diciéndole: Señor, si no puedo yo sola sostener el peso de tu justicia, hay tantas almas buenas que dividiendo un poco en cada una, resultará más fácil sostener el peso, y así las gentes podrán ser perdonadas. Y él: y tú, hija mía, ¿no sabes que para que mi justicia pueda descargar sobre alguna alma el peso del castigo de otros, se debe encontrar en posesión de mi unión permanente, de modo que todo lo que obra, sufre, intercede y obtiene, le viene dado por virtud de mi unión estable en ella, no haciendo otra cosa el alma que poner su voluntad y unificándola con la mía. Ni mi justicia podrá hacerlo si antes no le da las gracias necesarias para poder poner al alma a sufrir a causa de los demás. Y yo: ¿cómo? ¿Tu unión es permanente en mí? Me veo tan mala. Y él, interrumpiendo mi hablar, ha agregado: tonta, ¿qué dices? ¿No me oyes continuamente en ti? ¿No adviertes los movimientos sensibles que hago en tu interior? La oración continua que en tu interior se eleva, no pudiendo tú hacer de otra manera. ¿Acaso eres tú o yo que habito en ti? A lo más no me ves alguna vez, y esto no dice que mi unión no sea permanente en ti. Yo he quedado confundida y no he sabido qué responder. Volumen 4, capítulo 164, diciembre 18 de 1902. Jesús la lleva de nuevo a sufrir con él para vencer a aquellos que quieren el divorcio. No apenas me he encontrado en mi habitual estado. El bendito Jesús ha venido, pero sufriendo tanto que daba compasión. Entonces todo afligido me ha dicho: hija mía, ven de nuevo a sufrir conmigo para poder vencer la obstinación de aquellos que quieren el divorcio. Probemos otra vez. Tú estarás siempre dispuesta a sufrir lo que quiero, ¿no es verdad? ¿Me das tu consentimiento? Y yo: sí, Señor, haz lo que quieras. No apenas había dicho sí, el bendito Jesús se ha extendido dentro de mí, crucificado, y como mi naturaleza era más pequeña que la suya, me ha estirado hasta hacerme llegar a su mismo tamaño. Después ha vertido poquísimo, sí, pero tan amargo y lleno de sufrimientos, que no solo sentía los clavos en los puntos de la crucifixión, sino todo el cuerpo me lo sentía clavado por tantos clavos, de modo que me sentía toda destrozada. Entonces, por poco tiempo, me dejó en esa posición y me he encontrado en medio de los demonios, que viéndome tan sufriente decían: hasta el último esta maldita debe vencer otra vez para que no hagamos la ley del divorcio. Maldita tu existencia, tú buscas dañarnos y desbaratar nuestros planes, arruinando nuestras tantas fatigas,
mandándolas al vacío, pero te la haremos pagar. Te pondremos en contra obispos, sacerdotes y gentes, de modo que en otra ocasión haremos que se te pase el capricho de aceptar los sufrimientos. Y mientras esto decían, me enviaban torbellinos de llamas y humo. Yo me sentía tan sufriente que no me daba cuenta ni de mí misma. El bendito Jesús ha regresado y los demonios han huido ante su vista. Y de nuevo me renovó los mismos sufrimientos, más fuertes que antes, y así lo repitió otras 2 veces. Y si bien estuve casi siempre con Jesús, como me encontraba como oprimida por fuertes sufrimientos, no le he dicho nada. Solo Él me decía: hija mía, por ahora es necesario que sufras. Ten paciencia. ¿No quieres cuidar de mis intereses como si fueran tuyos? Y ahora me sostenía entre sus brazos, no pudiendo mi naturaleza sostener por sí sola el peso de aquellos sufrimientos. Después me ha dicho: amada, ¿quieres ver el mal que ha sucedido en aquellos días que te tuve suspendida en este estado? En ese momento, no sé cómo, he visto la justicia y la veía llena de luz, de gracia, de castigos y de tinieblas. Y por cuantos días había estado suspendida, tantos ríos de tinieblas descendían sobre la tierra, y aquellos que quieren hacer el mal y hablar mal quedaban más ciegos y tomaban más fuerza para ejecutarlo, lanzándose contra la iglesia y las personas sagradas. Yo he quedado asombrada y Jesús me ha dicho: tú creías que era nada, tanto que no te preocupabas, pero no era así. Has visto cuánto mal ha venido y cuánta fuerza han tomado los enemigos, hasta llegar a hacer lo que durante el tiempo en que te he tenido siempre en este estado no habían podido. Después de esto ha desaparecido. Volumen 4, capítulo 165, diciembre 24 de 1902. Efectos del sufrir. Valor de la soberbia. Continuando mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma y he encontrado a nuestro Señor, que junto tenía una cruz, toda entretejida de espinas. Entonces la tomó y me la puso sobre los hombros, ordenándome que la llevara en medio de una multitud de gente para dar prueba de su misericordia y aplacar la justicia divina. Era tan pesada que la llevaba encorvada y casi arrastrándome. Mientras la llevaba, Jesús ha desaparecido, y aquel que me guiaba, cuando llegué a un punto, me ha dicho: deja la cruz y desnúdate, porque debes regresar nuestro Señor y te debe encontrar lista para la crucifixión. Yo me he desnudado y he retenido los vestidos en la mano por la vergüenza que la naturaleza sentía, y he dicho entre mí: en cuanto venga los dejaré. Mientras estaba en esto ha regresado, y encontrándome con los vestidos en la mano me ha dicho: ni siquiera te has desnudado del todo para poderte rápidamente crucificar. Entonces lo dejaremos para otro tiempo. Yo he quedado confundida y afligida, sin poder articular palabra, y Jesús, para consolarme, me ha tomado de la mano y me ha dicho: dime, ¿qué quieres que te done? Y yo: Señor, el sufrir. Y Él: ¿y qué más? Y yo:
no sé pedirte otra cosa que sufrir. Y Jesús: ¿y amor no quieres? Y yo: no, sufrir, porque dándome el sufrimiento me darás más amor. Y esto lo sé por experiencia, que para obtener las gracias, el amor más fuerte y a todo tú mismo, no se obtiene por otra cosa, sino por medio del sufrimiento. Y para merecerme todas tus atracciones, gustos y complacencias, el único medio es el sufrimiento por amor tuyo. Y Él: amada mía, te he querido probar para reencender en ti mayormente el deseo de sufrir por amor mío. Después de esto he visto personas que se creían algo más que los demás, y el bendito Jesús ha dicho: hija mía, quien ante mí y ante los hombres se cree alguna cosa, vale nada, y quien se cree nada, vale todo. Primero ante mí, porque si hace alguna cosa, no cree que la hace porque pueda hacerla, porque tiene la fuerza, la capacidad, sino que la hace porque recibe de Dios la gracia, las ayudas, las luces. Por lo tanto, se puede decir que la hace en virtud del poder divino. Y quien tiene consigo el poder divino, ya vale todo. Segundo, ante los hombres, este obrar en virtud del poder divino la hace obrar todo diferente, y no hace otra cosa que transmitir luz del poder divino que en sí contiene, de modo que los más perversos, sin quererlo, sienten la fuerza de esta luz y se someten a sus quereres. Y he aquí que también ante los hombres vale todo. Todo al contrario quien se cree alguna cosa, además de que vale nada, me es abominable, y por los modos ostentosos y refinados que tienen, creyéndose ellos alguna cosa, burlándose de los demás, los hombres los tienen señalados con el dedo como sujetos de escarnio y de persecución. Volumen 4, capítulo 166. Diciembre 26 de 1902. Las calumnias, las persecuciones, las oposiciones sirven para justificar al hombre. Encontrándome en mi habitual estado, me sentía toda oprimida y con temor de recibir persecuciones, oposiciones, calumnias. No solo yo, pues de mí no me preocupo, porque soy una pobre criatura que valgo nada, sino por el confesor, con otros sacerdotes. Así que sentía el corazón aplastado por este peso, sin poder encontrar calma. En este momento ha venido mi adorable Jesús diciéndome: hija mía, ¿por qué estarte turbada e inquieta, perdiendo el tiempo? Por tus cosas no hay nada, y además todo es providencia divina que permite las calumnias, las persecuciones, las oposiciones, para justificar al hombre y hacerlo regresar a la unión con el Creador, a solas, sin apoyo humano, como salió al ser creado. Y he aquí cómo el hombre, por cuán bueno y santo fuese, siempre le queda alguna cosa de espíritu humano en su interior, como también en su exterior, no es perfectamente libre. Siempre tiene alguna cosa de humano en la que espera, confía y se apoya, y por la cual quiere obtener estima y respeto. Así que la providencia divina,
hace que sople un poco el viento de las calumnias, persecuciones y oposiciones. Oh, qué destructora granizada recibe el espíritu humano, porque el hombre, viéndose combatido, mal visto, despreciado por las calumnias, no encuentra más satisfacción entre ellas. Más bien le viene a faltar todo junto: ayudas, apoyos, confianza y estima. Y si antes iba en busca de ellas, después él mismo le huye, porque a donde se vuelve no encuentra más que amarguras y espinas. Así que reducido a este estado permanece solo, y el hombre no puede estar, ni está hecho para estar solo. ¿Qué hará el pobrecito? Se volverá todo, sin el mínimo estorbo, a su centro, Dios, y Dios le dará todo a él, y el hombre se dará todo a Dios, aplicando su inteligencia en conocerlo, su memoria en recordarse de Dios y de sus beneficios, la voluntad a amarlo. He aquí, hija mía, justificado, santificado y rehecha en su alma la finalidad para la cual fue creado. Y aunque después le convendrá tratar con las criaturas, si ve que se le ofrecen ayudas, apoyos, estima, lo recibe con indiferencia, conociendo por experiencia quiénes son, y si se sirve de ellas, lo hace solo cuando ve en ello el honor y la gloria de Dios, quedándose siempre solo Dios y Él. Volumen 4, capítulo 167, diciembre 30 de 1902. El Señor le hace ver terremotos, destrucción de ciudades, y le habla de su voluntad. Encontrándome en mi habitual estado, me parecía ver a la Santísima Trinidad y yo en medio de ellos, como si quisieran resolver qué cosa debían hacer con el mundo. Entonces parecía que decían: si al mundo no se le mandan fortísimos flagelos, todo habrá terminado para él en materia de religión, y se volverán peor que los mismos bárbaros. Y mientras esto decían, parecía que descendían a la tierra guerras de toda especie, terremotos que destruían ciudades enteras y enfermedades. Yo, al ver esto, temblando toda, he dicho: Majestad Suprema, perdonad la ingratitud humana. Ahora más que nunca el corazón del hombre se ha revelado. Si se ve castigado, se revelará mayormente, agregando ultrajes a vuestra majestad. Y una voz que salía de en medio de ellos decía: el hombre se puede rebelar cuando solo es mortificado, pero cuando es destruido, cesa su rebelión. Ahora, aquí no se habla de mortificaciones, sino de destrucción. Después de esto han desaparecido, pero ¿quién puede decir cómo he quedado? Mucho más porque sentía como una disposición de querer salir de este estado de sufrimientos y una voluntad no perfectamente resignada al querer divino. Veía con claridad que la más fea afrenta que puede hacer la criatura al Creador es oponerse a su querer santísimo. Por ello sentía la pena, temía fuertemente que pudiera hacer un acto opuesto a su querer, y con todo esto no podía calmarme. Entonces, después de mucho esperar, ha regresado mi adorable Jesús y me ha dicho: hija mía,
Muchas veces yo me complazco en elegir a las almas, en rodearlas de fuerza divina, de modo que ningún enemigo pueda entrar en ella. Y ahí establezco mi perpetua morada, y en este morar que hago me abajo, se puede decir, a los más pequeños servicios. La limpio, le estirpo todas las espinas, le destruyo todo lo que de mal ha producido la naturaleza humana, y en ella planto todo lo que de bello y de bueno en mí se encuentra, tanto de formar el más bello jardín de mis delicias, del cual me sirvo a mi gusto y según las circunstancias de mi gloria y del bien de los demás, tanto que se puede decir que no tiene ya nada de lo suyo, sirviéndome solo para habitación mía. Entonces, ¿sabes tú qué se necesita para destruir todo esto? Un acto opuesto a mi voluntad. Y todo esto lo harás tú si te opones a mi voluntad. Y yo temo, Señor, que los superiores me puedan dar la obediencia de la otra vez. Y él: eso no es cosa tuya, y yo me las veré con ellos, pero en esto está tu querer. A pesar de todo esto, no me podía calmar e iba repitiendo en mi interior: ¿qué cambio funesto me sucedió? ¿Quién ha desunido mi querer del querer de mi Dios, que parecía que formaba uno solo? Volumen 4, capítulo 168, diciembre 31 de 1902. Jesús ama tanto a Luisa que llega a amarla cuanto se ama a sí mismo, aunque algunas veces no puede verla y le es repugnante. Explicaciones. Continuaba con el temor de que pudiese oponerme al querer de mi adorable Jesús. Me sentía toda oprimida y angustiada, y estaba pidiéndole que me liberara, diciéndole: Señor, ten piedad de mí. ¿No ves el peligro en el cual me encuentro? ¿Es posible que yo, vilísimo gusanillo, me atreva a tanto de sentirme opuesta a tu santo querer? Y además, ¿qué bien puedo encontrar y en qué precipicio caeré si me encuentro desunida de tu voluntad? Mientras esto decía, el bendito Jesús se ha movido en mi interior y con una luz que me mandaba, parecía que me decía: tú no comprendes nunca nada. Este estado es estado de víctima. Cuando te ofrecieron víctima por corato, tú aceptaste. Ahora, ¿qué cosa hay de mal en corato? No hay tal vez la rebelión hacia el Creador por parte de la criatura, entre sacerdotes y seglares, entre partidos y partidos. Y bien, tu estado de rebelión no querido, el temor, tus penas, es estado expiatorio, y este estado de expiación yo lo sufrí en el Getsemaní, tanto que llegué a decir: si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Mientras que en todo el curso de mi vida la había deseado tanto, hasta sentirme consumir. Al oír esto, parece que me he tranquilizado y me sentí fortificada, y le he pedido que derramara en mí sus amarguras, y habiéndome acercado a su boca, por cuanto chupaba no salía nada, solo un alimento amarguísimo que me amargaba todo el interior. Entonces yo, viendo que nada derramaba, he dicho: Señor, ¿ya no me quieres? Si no quieres derramar amarguras, al menos derrama tus dulzuras. Y él,
Más bien te amo más. Y si tú pudieras entrar en mi interior, verías con claridad en todas mis partículas el amor especial hacia ti, y algunas veces te amo tanto que llego a amarte cuanto me amo a mí mismo. Si bien algunas veces no te puedo ver y me eres nauseante. Estas últimas palabras fueron como un relámpago a mi pobre corazón. Pensar que no siempre era amada por mi amante Jesús y que en ocasiones llegaba a ser un alma abominable. Si Él mismo no hubiera corrido a explicarme el significado, yo no habría podido vivir más. Entonces has agregado: pobre hija, ¿te es demasiado duro esto? Has encontrado mi misma suerte. Yo era siempre el que era, uno con la Trinidad Sacrosanta, y nos amábamos con un amor eterno, indisoluble, no obstante cubierto como víctima de todas las iniquidades de los hombres. Mi exterior era abominable ante la divinidad, tanto que la justicia divina no me perdonó en ninguna parte, volviéndose inexorable hasta abandonarme. Tú eres siempre como eres conmigo, pero como desempeñas el estado de víctima, tu exterior aparece ante la divina justicia, cubierto de las culpas de los demás. He aquí el por qué te dije esas palabras. Sin embargo, tú tranquilízate, porque te amo siempre. Dicho esto, ha desaparecido. Parece que el bendito Jesús esta vez tenía ganas de inquietarme, si bien enseguida me da la paz. Sea siempre bendito y agradecido.